Hola, hola, muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al curso el curso gratuito de recursos humanos en el sector público. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Alejandro, Cristina, David, Kelly, María, Maribel, Raquel, Rolly, Rubén. Muy buenas noches, estimados participantes. Y una vez más, bienvenidos al curso gratuito de recursos humanos en el sector público. Le damos la bienvenida desde la institución El Tecnológico. Muy buenas noches, Rolly, bienvenido. Bien, indicarles una vez más que nosotros, la institución se encuentra ubicado en Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Por si desean visitarnos, nos pueden encontrar en Girón, Ayacucho, 528. Más abajito de la plaza de Andahuaylas. A ver si pueden comentar desde dónde están llevando el curso. Muy buenas noches, Kelly, Cristina, bienvenidos al curso. Bien, ¿cómo van los ánimos para esta sesión? Bien, comentarles también de que la institución ya cuenta con 7 años de experiencia orientada pues a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. De igual forma quiero presentarles al equipo, el tecnológico, el cual está conformado por el personal administrativo, entre ellos los asistentes académicos y también los docentes de todos los cursos que se brinda en la institución. Gracias, Rolly, desde Ventanilla, bienvenido. Cristina, muy buenas noches. Desde ICA, excelente, bienvenidos, estimados participantes. Kelly, desde Colombia, excelente. Kellycita, bienvenida al curso. Bien, una vez más, invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok y también en Instagram, ¿no? En Instagram. Bien, una vez más, tenemos una meta en Facebook y es el de llegar a 100,000 seguidores. A ver quiénes ya nos siguen, si pueden mandar su pulgarcito. Y si no, pues les invito a que nos sigan, ya que a través de este medio nosotros estamos publicando de todos los cursos gratuitos que se aperturan en la institución. Muy buenas noches, Rubén. Muchas gracias desde Máncora, Piura. Muchas gracias, excelente. Rubén, bienvenido al curso. Bien, una vez más, bienvenidos, muy buenas noches. También quiero invitarles a los cursos que se están aperturando el día lunes y martes 20 y 21 de enero. Entre ellas, pues, tenemos el curso de asistente administrativo, tenemos seguridad y salud en el trabajo, asistente contable, gestión pública y gubernamental, así también como asistente contable. Esos cursos se van a aperturar el día martes 21 y los cursos como CIAF, módulo administrativo, auxiliar en logística y almacén, SOMA y gestión de conflictos laborales se van a aperturar el día lunes 20 de enero. Recuerden que los cursos son totalmente gratuitos. Si desean más información de los cursos, les invito a que nos escriban al número 979-483728. Nosotros vamos a estarles brindando la información del curso. Recuerde que usted no paga por la clase, no paga por los materiales, tampoco paga por el examen. Usted solo al momento de certificar vuestro conocimiento puede realizar el trámite, que es totalmente opcional, del certificado. Bien, me presento. Mi nombre es Maribel Yauris. Soy asistente académica del curso. Bien, y si tienen dudas o consultas con respecto al curso, me pueden escribir al siguiente número, que es al 991-373227. Y yo, pues, les voy a estar brindando la información correspondiente. Bien, indicarles también de que la doctora Roxana, por motivos de salud, no nos va a poder acompañar en la sesión de hoy. Y bien, en su lugar nos va a acompañar la licenciada María José, quien se especializa también en el curso de recursos humanos en el sector público. Con ella vamos a estar desarrollando la sesión. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos al curso. Bien, en cuanto a la frecuencia, se desarrolla los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9:30 de la noche con una duración de 2 semanas. El día de hoy estamos iniciando con la segunda semana y pues ya muy próximos a dar el examen final.
En cuanto al temario, el curso tiene 4 sesiones académicas. El día de hoy se va a desarrollar la sesión 3, el cual se va a tocar pues los regímenes laborales en el sector público. Muy buenas noches, bienvenidos. Bien, en cuanto a la metodología de trabajo, las clases son en vivo a través de la plataforma Google Meet y son en vivo, ¿no? Por lo que ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat del Meet. Les invito a que si tienen dudas, pues hay que preguntarle a la docente a través del chat. Bien, una vez más, el material de la sesión, tanto la clase grabada, se les va a enviar a través del grupo de WhatsApp por si desean repasar. Y bien, en cuanto al examen final, se va a desarrollar en la 4ª sesión, el día miércoles. Y de igual forma se les va a enviar a través del grupo de WhatsApp y también se les va a dar las indicaciones de cómo realizar el examen. Bien, en cuanto al certificado, va a salir con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de la institución, el tecnológico, con una certificación de 50 horas, por lo que ustedes deben obtener una nota mayor o igual a 14 para obtener el certificado. Recuerden que la certificación es previa evaluación. Y también comentarles que el certificado se encuentra respaldado por la Cámara de Comercio del Perú. Así también cuenta un código único de registro y el código QR, mediante la cual ustedes pueden acreditar de que sí realmente han llevado el curso dentro de la institución. Bien, el trámite es opcional y tiene un costo de 40 soles. Si desean mayor información acerca del certificado, les invito a que nos escriban al siguiente número, que es el 946-222355, que es el número de la oficina de certificación. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos. Bien, también saludar a todos, a todas las instituciones con las que el tecnológico tiene convenio, pues entre ellas tenemos, por ejemplo, convenio con el Instituto Nacional Penitenciario, la Municipalidad del Centro Poblado de Chumbao, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros, también la Municipalidad de San Jerónimo, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santa María Magdalena. Y bien, también comentarles de que la institución no realiza llamada, no enviamos mensajes personales, nosotros únicamente respondemos dudas o consultas con respecto al curso o a todos los cursos, ¿no? Bien, en la pantalla también pueden observar los números oficiales que maneja la institución. Solo a través de estos medios nosotros nos comunicamos con todos los participantes, pero una vez más indicarles de que nosotros no realizamos llamadas. Recuerden que el curso es totalmente gratuito, no pagas por el material, no pagas por la sesión y tampoco pagas por el examen. Por favor, tengan mucho cuidado y no se dejen engañar. Bien, vamos a finalizar con una oración para el alma y esta la hemos sacado del libro Proverbios 3:5-6 y dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Una vez más, queridos participantes, cualquier acción, siempre encomendándonos a nuestro Creador. Bien, muchas gracias, Helen. Amén. Bien, ahora sí, vamos a darle pase a la licenciada María José para iniciar con la sesión de hoy. Bien, a ver. Bien, licenciada, muy buenas noches. ¿Puede dar inicio con la sesión? Muchas gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, señorita Maribel. Es un gusto de estar compartiendo con ustedes esta sesión que sé que le iniciaron la semana pasada del curso Recursos Humanos en el Sector Público. Ya como lo ha mencionado la señorita Maribel, mi nombre es María José Ramón Machado, soy licenciada en Administración de Empresas y vengo impartiendo ya este y otros cursos relacionados al área de administración y de recursos humanos. Con ustedes nos corresponde ver el día de hoy la sesión número 3, que son los regímenes laborales. Me da mucho gusto que se hayan conectado desde antes de que empiece la clase
y que ya ustedes vengan llevando este curso. Buenas noches a todos nuevamente y tal como se ha mencionado, hoy nos corresponde ver la sesión de regímenes laborales. Para nosotros poder hablar de regímenes laborales en el sector público, es necesario saber qué es un régimen laboral. Cuando nosotros estamos en una empresa laborando, ya sea en el sector privado o en el sector público, se nos designan una serie de derechos y deberes que van a agrupar a cada trabajador en un determinado régimen, que lo hace diferente a que esté en un régimen A o un régimen B. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir cuáles van a ser tus beneficios, cuáles van a ser tus actividades esenciales, cómo van a ser la forma en cómo se te va a evaluar, cómo se te va a capacitar, cómo va a ser tu contrato, qué modalidades tienes. Entonces, en el sector público sucede lo mismo porque a través de ellos se obtiene lo que es un orden. Actualmente en el Perú existen una multiplicidad de regímenes. Cuando hablamos de multiplicidad, pues nos estamos haciendo referencia a que no solamente es un solo régimen, sino hay varios. Se está trabajando para que de esa multiplicidad solamente se queden con 3 regímenes. Por eso es que se ha dado una ley Servir, que bueno, no corresponde parte de este curso, pero esa nueva ley Servir lo que trata en uno de sus objetivos es que se dé la eliminación de la multiplicidad de regímenes. Entonces, teniendo en cuenta eso, el régimen laboral vendría a ser el conjunto de funciones y actividades esenciales propias de la administración pública, ¿no? Porque de ahí va a partir qué es lo que le va a pedir al trabajador del área de recursos humanos que debe cumplir para formar parte de un régimen, ¿no? Entonces, actualmente existen 15 regímenes laborales. El día de hoy vamos a ver los que son los más importantes dentro de este sector. Entonces, en el derecho laboral privado, ¿no? Existen también varios regímenes, aunque normalmente hay uno que es el más conocido, ¿no? Que también se utiliza para los trabajadores del sector público. Una relación laboral para que sea realmente libre debe realizarse de forma colectiva. Por eso es que vamos a ver que en el sector público se le permite a los trabajadores formar parte de un sindicato y así ellos puedan tener como base ese sindicato para que puedan defender sus derechos de acuerdo al régimen en el que se encuentra. Ahora, el primer régimen laboral que vamos a ver es el régimen laboral de la actividad privada, que es el decreto ley 728. Se llama de la actividad privada porque este es un régimen laboral utilizado tanto en el sector privado como en el sector público. Este régimen fue creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de la contratación laboral, ¿no? Porque siempre cuando uno quiere ingresar al sector público, siempre se encuentra con muchas trabas, a veces el proceso es muy riguroso, entonces este régimen trata en lo posible de que se pueda flexibilizar el marco legal de la contratación, o sea, que se haga el proceso lo más cómodo posible para las personas postulantes. ¿Y con qué fin? Que se propicie un mayor acceso al trabajo, que es lo que todos requieren, ¿no? Entonces, con este tipo de régimen se puede celebrar contratos de naturaleza temporal, o sea, por un contrato, se puede decir por modalidad fija, de naturaleza accidental, cuando existe algún tema de situaciones laborales que escapan de la realidad en sí y se necesita contratar personal solo para cubrir ese momento accidental y otros contratos, ¿no? Entonces, de esa forma se logra la flexibilidad y el dinamismo del mercado laboral. Ahora, este decreto ley número 728
se le conoce también como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Así se le conoce a este régimen. No muchos lo van a encontrar como régimen laboral de la actividad privada o algunos lo van a encontrar como régimen de la productividad y competitividad laboral. ¿Por qué el nombre? Se debe el nombre porque lo que busca es que se propicie la competencia de los trabajadores. ¿Y cómo propiciamos la competencia de los trabajadores? Brindándoles las armas que necesitan para ser competentes. Esto significa que tengan una capacitación constante y que también se les evalúe para que de esa forma se pueda mejorar el desempeño laboral. Este es un régimen que fue publicado en 1997 y hasta la fecha sigue en vigencia en las empresas del sector público. Ahora, ¿cuál es la modalidad de contratación que normalmente se hace bajo este régimen laboral? Existen dos modalidades, ¿no? Que uno es el contrato de trabajo a plazo indeterminado y el otro es el contrato de trabajo fijo sujeto a modalidad. La diferencia marcada entre uno y otro contrato es el tema de que el tiempo que tú vas a permanecer dentro de la organización. En el contrato de trabajo a plazo indeterminado no hay una fecha fin exacta, porque va a depender mucho de cómo tú te desempeñes en la empresa y tú vas a seguir laborando sin tener que firmar un contrato cada cierto periodo. En cambio, en el contrato a plazo fijo sujeto a modalidad, como su mismo nombre lo dice, es fijo, o sea, tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Si la empresa decide volver a renovarte contrato, lo va a hacer, pero es muy diferente que el contrato a plazo indeterminado donde tú trabajas hasta que por algún motivo, ya sea de desempeño, ya sea de que hayas tenido algún problema en la organización, decidan ya no seguir trabajando. Pero en el contrato a plazo fijo tú ya sabes hasta qué fecha vas a estar, ¿no? Y estos contratos de trabajo a plazo fijo pueden ser de naturaleza temporal porque ya tienen lo que es un periodo establecido, de naturaleza accidental porque solamente es para cubrir una necesidad, o también de obra o servicio, que es aquellos contratos que se dan por el tiempo en que dure el proyecto, ¿no? Entonces, esos son los tipos de contrato a plazo fijo. Ahora, en el contrato de trabajo de esta ley de productividad, lo que busca es que se pueda tener todo en regla en lo que corresponde a legislación laboral. Esto significa que al trabajador se le puede indicar en el contrato bajo bajo qué tipo de régimen está y cuáles son los derechos que adquiere al estar en este régimen. Ahora, ¿cuáles son las características de este régimen laboral? La primera característica es sobre el acceso al servicio público. ¿A qué nos referimos sobre el acceso al servicio público? A que para poder ingresar a laborar en una empresa del sector público bajo este régimen, se hace mediante concurso público abierto. Por eso es que hablamos de que está acceso a todas las personas, ¿no? Y en base a los méritos y capacidades de las personas, pueden ellos ingresar a laborar en la empresa. Ahora, dentro de estos concursos públicos abiertos, te van a pedir una serie de requisitos. Entre los más resaltantes es que se tiene que indicar la existencia de la plaza presupuestada. Cuando hacemos referencia a la existencia de la plaza presupuestada, estamos indicando que tenemos que informar que realmente necesitamos el tema de una persona para que cubra una vacante en específico. Por eso es que el área de recursos humanos tiene que indicar por qué motivo va a requerir del servicio de una persona.
También es necesario identificar el puesto de trabajo. Esto significa en qué lugar y qué funciones va a desempeñar la persona que va a ingresar a laborar. Tenemos que indicar también las competencias y los méritos. Cuando hablamos de competencias y méritos, hacemos referencia a qué es lo que se necesita de una persona para que pueda entrar a laborar. O sea, qué capacidades debe tener, qué conocimientos, qué experiencia, qué habilidades tiene para que pueda ejercer sus funciones. También en los concursos públicos abiertos se toma en cuenta los criterios de puntuación, ¿no? Los criterios de puntuación indican cuál es el valor que se le va a dar a cada evaluación, a cada documento que se presenta para la postulación. Y lo más importante es indicar la remuneración que se va a abonar. ¿Por qué? Porque esa remuneración tiene que estar acorde a lo que se paga en el mercado. Si, por ejemplo, un asistente administrativo, el sueldo en el mercado está entre 1.400 a 1.600, en la convocatoria pública abierta se tiene que dar un monto que esté sujeto a esa remuneración, ¿no? Que va de acuerdo a lo que el mercado ofrece. En la segunda característica que hablamos sobre la capacitación, hay una ley, ¿no? Si gusten la notan, es la ley 357, donde dice que todos los servidores civiles tienen derecho a recibir formación laboral cuando sean evaluados. Entonces, normalmente las evaluaciones, que ya lo vamos a ver en la cuarta característica, se dan de forma semestral o anual, ¿no? Y en esas evaluaciones se trata de medir cómo está el trabajador, qué necesita, qué necesidades de capacitación tiene, ¿no? Y es por eso que la capacitación va de la mano con la evaluación, porque cada vez que se evalúa, va a salir los temas para la capacitación y de eso lo que se va a tratar de, el objetivo principal es hacer que los servidores sean más competentes. Entonces, la capacitación es una característica principal dentro de este régimen laboral. Ahora, qué otro objetivo tiene la capacitación laboral? Es el tema de, aparte de aumentar la productividad, actualizar los conocimientos y actitudes que tiene el trabajador, porque normalmente se dan sistemas nuevos, empiezan a salir otros tipos de software que la empresa está utilizando y el trabajador tiene que estar alineado con los nuevos conocimientos que se van dando. Otro objetivo de la capacitación es proporcionar información al trabajador sobre la nueva tecnología, ¿no? Que es lo que les había mencionado. Preparar al trabajador para una vacante o puesto nuevo, ¿no? Si nosotros queremos que el trabajador que entró como asistente de administrativo ahora sea analista, entonces nosotros tenemos que capacitarlo para su nuevo puesto. También otra característica es educar en materia de seguridad y salud, ¿no? Porque este es una capacitación obligatoria, ¿no? Que todos los trabajadores una vez al año sean capacitados en seguridad y salud, porque ellos tienen que saber cómo prevenir los riesgos laborales, ¿no? Hay muchos trabajadores que no saben cómo usar los extintores, cómo usar las puertas de emergencia o qué hacer en caso de desastres naturales. A veces hay riesgos eléctricos y tampoco saben cómo hacerle frente a esos riesgos eléctricos. Por eso es necesario que se les capacite en esos temas. En la tercera característica se nos habla sobre la promoción o ascenso. ¿A qué hace referencia? Que los servidores públicos que están regulados en este decreto ley tienen
tienen la capacidad de poder ascender a una posición laboral. Por eso es que hablábamos que la capacitación prepara al trabajador para una vacante o puesto nuevo, ¿no? Hace referencia al tema de la promoción o ascenso. En la cuarta característica, que hablamos sobre la evaluación de desempeño, hablamos de que cada 6 meses, de forma semestral o anual, se debe evaluar cómo van realizando las funciones los trabajadores. Eso también lo indica la ley 357. En la quinta característica, que hablamos sobre las remuneraciones y beneficios sociales, los trabajadores que están bajo este régimen tienen su remuneración principal o básica, que en este caso sería lo que firman por contrato, ¿no? Esa es la remuneración principal. Pero también tienen otros beneficios, tienen gratificación que se les da en fiestas patrias y Navidad, tienen el tema de la CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, sus vacaciones anuales de 30 días y cuentan con un seguro social y un régimen de pensiones de acuerdo a la elección del trabajador, ¿no? El seguro de social, que es a través de Exsalud, y el régimen de pensiones, que es a decisión del trabajador si está en el régimen privado, AFP, o en el régimen nacional, que es el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, en cualquiera de los dos. En lo que respecta al tema de la desvinculación o término de servicio, aquí se establecen causales para indicar que por qué motivo se le va a desvincular, o sea, por qué motivo un trabajador saldría de la empresa donde está actualmente. Pueden haber muchos motivos, por tema de invalidez, por tema de enfermedad o accidente, por tema de una sanción disciplinaria por mal comportamiento, por tema de detención policial, por un tema de caso fortuito o fuerza mayor que se pueda dar del trabajador. Entonces son los motivos por el cual se desvincula o termina el servicio. Esas son las características más resaltantes de este régimen laboral. Ahora, ¿qué principios persigue este régimen laboral? Cuando nosotros hablamos de principios, nos estamos haciendo referencia a la normativa que sigue este régimen laboral en beneficio de los trabajadores que se encuentran bajo dicho régimen. El primer principio es fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad laboral, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Por eso se llama Ley de Competitividad y Productividad Laboral. Promover la transferencia de las personas de actividades de baja productividad a otras de mayor. Aquí hacemos referencia al tema de las evaluaciones, ¿no? Por eso se evalúa para ir viendo el perfil de los trabajadores, ver aquellos que pueden tener una mejor posición laboral y que demuestran tener competencias altas para poder ejercerlas. También tenemos garantizar los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Esto es muy importante porque lo que se trata de buscar aquí es que si se va a despedir a un trabajador sea todo bajo lo que indica la ley y no se haga de forma arbitraria para evitar tener problemas legales, ¿no? Donde se ve perjudicado a ambos, tanto la empresa como el trabajador. Ahora, este régimen laboral permite que los trabajadores puedan trabajar en domicilio. A raíz de lo que se vivió en pandemia, muchas empresas derivaron a los trabajadores de forma remota porque no había otra opción. Y actualmente existen bastantes trabajos remotos que se siguen dando, ¿no? Entonces, este es uno de los regímenes laborales que te permite que los trabajadores puedan tener un contrato bajo trabajo en domicilio. Pero es necesario
considerar los siguientes datos en el contrato. Identificación del trabajador, ¿no? Los datos personales, saber cuál va a ser la posición laboral que va a ejercer, cuáles son sus funciones, la fecha de suscripción del contrato de trabajo a domicilio, desde cuándo va a empezar a laborar en domicilio, porque puede ser que haya sido un trabajador que estuvo trabajando de forma presencial, pero ha pasado a remoto. Entonces el contrato tiene que indicar desde la fecha en que va a trabajar en domicilio. Luego tenemos el tema de la remisión de la autoridad administrativa de trabajo, porque este contrato tiene que llegar a manos del Ministerio de Trabajo para poder informar el cambio que se está haciendo de contrato. También es necesario mencionar qué tipo de trabajo va a realizar, cuál va a ser la remuneración pactada, que en ninguno de los casos puede ser menor que la remuneración mínima vital. Se tiene que indicar también el monto y la fecha de pago, ¿no? Cuándo se va a hacer los pagos, en qué fecha, y si hay otro beneficio que se va a abonar, algún tipo de comisión o beneficio adicional, hay que indicarlo. Por último, cualquier otra indicación o precisión relativa a la relación laboral y que las partes estimen conveniente, ¿no? Entonces aquí ya se deja carta abierta a que se puedan mencionar otros aspectos que en este caso la empresa considere que es necesario mencionar, pero lo esencial es que se indique lo que ya he mencionado, ¿no? La identificación del trabajador, fecha de suscripción, las funciones, el tema de la remuneración, cuándo se va a abonar, si hay otros beneficios también incluirlos. Entonces, hasta ahí hemos visto el régimen laboral Decreto Ley 728, que es el régimen laboral conocido como la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral. El segundo régimen laboral que vamos a ver es el régimen laboral de la carrera administrativa. Así se llama este régimen. Régimen laboral de la carrera administrativa del sector público, decreto ley 276. Todos están bajo un decreto ley. O sea, ustedes van a encontrar que a medida que vamos viendo los regímenes, tienen un nombre y va seguido del número del decreto. Ahora, este régimen laboral tiene su reglamento en la carrera administrativa, ¿no? Que está bajo este decreto ley. Si ustedes lo buscan así, van a encontrar reglamento de la carrera administrativa y ahí se van a especificar las características que involucra este régimen laboral. La primera característica que nos dice sobre la carrera administrativa: los trabajadores estatales comprendidos y los exceptuados. ¿A qué hace referencia con esta primera característica? Que los servidores públicos o bien pueden ser de carrera, o sea, que son aquellos que tienen contrato indefinido, o también se puede tener bajo este régimen laboral trabajadores contratados. Ahora, los funcionarios públicos, ¿no?, que desempeñen cargos políticos o de confianza, también pueden firmar bajo este régimen laboral. Este régimen también incluye a docentes universitarios que pueden firmar este régimen, personal de salud, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que estén trabajando en una entidad pública. Todos ellos pueden estar bajo este régimen laboral. Ahora, en la segunda característica se nos habla de los grupos ocupacionales. ¿Por qué se nos habla de los grupos ocupacionales? Porque en este régimen se divide a los trabajadores en tres grupos ocupacionales, que son el grupo ocupacional profesional, el técnico y el auxiliar, ¿no? Entonces, esos son los tres grupos ocupacionales que conforman este régimen.
Ahora, el grupo profesional, ¿no? A quienes se les considera grupo profesional van a estar todos los servidores con título profesional o grado académico, o sea, aquellos que tienen su título universitario van a estar dentro del grupo ocupacional profesional. Los del grupo técnico van a estar constituidos por todos los servidores que hayan tenido una formación superior universitaria incompleta, o sea, que no terminaron su carrera. Ellos van a ser considerados como grupo técnico, o también aquellos que tengan título técnico, ya sea de un instituto, ¿no? Entonces ellos van a formar parte del segundo grupo. Y el grupo auxiliar son aquellos que están constituidos por aquellos servidores que tienen instrucción secundaria, tienen experiencia o tienen algún curso relacionado con el cargo que están ocupando, ¿no? Normalmente el personal de apoyo, los auxiliares de oficina, son aquellos que se encuentran en el grupo auxiliar. En la tercera característica que se nos habla sobre la carrera administrativa, ingresos y derechos generales, se indica que, al igual que en el decreto ley 728, para ingresar a esta carrera administrativa se hace por concurso público de méritos, ¿no? Al igual que el otro, ¿no? Y entre sus derechos tiene percibir una remuneración justa, recibir capacitación, ser evaluado constantemente, poder ascender de acuerdo a las evaluaciones y permanecer en el cargo por el tiempo que la empresa así lo designe, ¿no? Entonces, ese es el tema de los ingresos y derechos generales. Ahora, con respecto a la cuarta característica que nos habla sobre la remuneración, básico, bonificaciones y beneficios sociales, tenemos que, en este caso, la remuneración de los funcionarios y servidores públicos está constituido por el haber básico. Aquí le llaman haber básico. ¿Y cuál es el haber básico? La remuneración indicada por contrato. También está formada por las bonificaciones que tienen los trabajadores, que ya vamos a ver qué tipo de bonificaciones tienen. Ahora, el tipo del haber básico va a depender del grupo ocupacional en el que te encuentres y las características de tu puesto de trabajo. Existen aquí tres tipos de bonificaciones jóvenes que se les da a los trabajadores. La primera bonificación se llama bonificación personal, ¿no? Este tipo de bonificación solamente lo reciben los trabajadores nombrados, o sea, que ya están en el sector público de forma indefinida, no los contratados. Y es cada 5 años que se le da esta bonificación personal a los trabajadores nombrados. ¿Y cuánto es el monto que corresponde? Corresponde al 5% de su remuneración o haber básico. Esto significa que si el trabajador tiene un haber básico de 2,000, ¿no? Entonces se le da el 5% de esos 2,000 soles cada 5 años. ¿No? Esa es la bonificación que se apertura en este decreto ley. Otro tipo de bonificación es la bonificación familiar, que este caso vendría a ser la asignación familiar. Para los trabajadores del decreto ley 276 se da asignación familiar, ¿no? Ya sabemos que aplica para aquellos que tengan hijos menores de edad, aquellos que tengan todavía estudiando en la universidad hasta los 25 años o que tengan alguna incapacidad y los tengan a su cargo, ¿no? Que es el 10% de la remuneración mínima vital. Y la tercera bonificación, que es la bonificación diferencial, que aplica, pero para aquellos que tienen cargos de jefatura, que tengan cargos de dirección o alguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque también se les va a dar el 5%, pero
cuando tengan o cumplan con tener un buen desempeño en su cargo. Y se da de forma semestral esta bonificación diferencial, pero solamente para aquellos jefes, supervisores que demuestren tener un buen desempeño. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de las diferentes evaluaciones que se dan. Entonces, eso es con respecto a la característica sobre la remuneración. También tenemos el tema de los beneficios. ¿Qué beneficios se tiene para los servidores públicos del decreto ley? En este caso, aquellos trabajadores también que son nombrados, porque más que todo aplica para los trabajadores nombrados los beneficios, aquellos que tengan 25 años de servicio, se les da por única vez dos remuneraciones totales, ¿no? Por haber cumplido sus 25 años, como por ejemplo su aniversario en la empresa. Y si cumplen 30 años de servicio, se les da 3 remuneraciones mensuales por única vez. Ese beneficio lo tienen los trabajadores nombrados. Lo que también se tiene, pero es para todos, ya sean nombrados o contratados, es el tema del aguinaldo, que son 300 soles, que se otorga en fiestas patria y Navidad. También a los trabajadores del decreto ley 276 se les da la compensación por tiempo de servicio, que es en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Tienen también el beneficio de las vacaciones, que bueno, es un derecho otorgado por ley a todos los trabajadores. Entonces, eso es con respecto a las bonificaciones y beneficios sociales. Ahora, con respecto a la sexta característica que nos habla sobre la desvinculación o término del servicio. Entonces, aquí el tema de la desvinculación o término del servicio aplica ya sea por fallecimiento del, por fallecimiento del trabajador, ya sea por renuncia también del cargo, por el cese definitivo, ya sea porque llegó al límite de la edad y tienen que cesarlo, o por también por sanción disciplinaria, ¿no? Que se le separa del cargo. Eso aplica también para lo mismo para la suspensión de la carrera administrativa, donde se le inhabilita al trabajador que por cierto tiempo deja de laborar en la empresa, ¿no? Hasta que dure el tema así de su castigo o de su suspensión. ¿Por qué motivo se suspende a un trabajador, ya sea que esté en casos fraudulentos, ya sea que haya malversación de fondos, extorsiones, casos de violencia que pueden haber en la empresa? Se utiliza la información laboral de forma inadecuada. Entonces, de esa manera se puede suspender la carrera administrativa. Y el término de la carrera administrativa, que vendría a ser lo mismo que el tema de la desvinculación, porque ahí sí se da ya por lo mismo, ¿no? Por tema de fallecimiento o renuncia del trabajador. Ahora, ¿qué requisitos se pide para poder postular bajo este régimen laboral? Es ser ciudadano peruano en ejercicio, acreditar buena conducta y salud comprobada, por eso pasan por exámenes médicos, reunir los atributos propios del respectivo grupo ocupacional, porque por cada grupo ocupacional te van a pedir sustento, ¿no? En el caso que es una posición laboral para el grupo profesional, te van a pedir tu título universitario, experiencia comprobada en el cargo, igual título técnico para el grupo técnico, en el caso del grupo auxiliar, cursos o experiencia en la posición. Presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión, que nos hacemos referencia al concurso público abierto, y lo demás que la ley señala.
Entonces, estos son los requisitos que se solicitan para este decreto ley. Ahora vamos a ver el tercer régimen laboral. ¿Cuál es este régimen? El régimen de la contratación administrativa de servicios, más conocido como CAS, ¿no? Que son las siglas de la contratación administrativa de servicios. ¿Cuál es el número de este decreto? Es el 1057. Ahora, ¿qué significa contratación administrativa de servicios? Esto es una modalidad, ¿no? ¿Por qué hablamos de una modalidad? Porque tiene un tipo de contrato en específico que separa la forma en cómo tú vas a tener a un cierto grupo de trabajadores. Entonces, por eso se le llama que como modalidad contractual de la administración pública, ¿no? Porque estos trabajadores, por ejemplo, no se les va, no se declara en la planilla de la empresa, pero se les paga por recibos por honorarios. Sin embargo, al estar en una posición dentro de una entidad pública, es a través de este contrato administrativo de servicios que se vincula a una entidad pública, ¿no? Algo que no sucedía antes. Antes, por ejemplo, teníamos el tema de la locación de servicios, ¿no? Donde el trabajador no era declarado en la planilla de la empresa, por ende, no se le consideraba como un trabajador propiamente dicho de la empresa, sino se le consideraba como un trabajador que solamente brindaba servicios para la organización. Pero cuando se vio que los trabajadores empezaron a reclamar por no tener los derechos que tenían los otros trabajadores, en la década de los 90 se buscó regularizar la situación contractual de miles de trabajadores del Estado. Y es ahí donde nace el contrato administrativo de servicio CAS. Ahora, qué características tiene? Pero antes de poder ver las características, es necesario mencionar qué entidades públicas pueden usar el CAS. En este caso, todas las entidades de administración pública pueden tener trabajadores bajo el régimen CAS, con excepción solo los proyectos de inversión pública. Ellos no, pero todos los demás sí pueden tener trabajadores bajo el régimen CAS, ¿no? Que es el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, Poder Judicial, organismos regionales, locales, universidades, todos pueden tener trabajadores bajo este régimen. Ahora, ¿cuáles son las características? Un trabajador bajo el régimen CAS no puede recibir menos que la remuneración mínima vital, ¿no? Por eso es que se indica dentro de las características de este decreto. Su jornada de trabajo. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, se señala y reconoce una jornada como cualquier otro trabajador que se encuentra declarado en planilla, que son de 48 horas semanales o de 8 diarias. También tenemos el descanso semanal, el cual sería de 24 horas, o sea, un día a la semana. También a estos trabajadores se les paga aguinaldo en fiestas patrias y en Navidad, al igual que los trabajadores del Decreto Ley 276. Tienen derecho también al descanso vacacional, que son 30 días naturales en el año. Acceden también a las licencias, ¿no? Porque muchos anteriormente bajo este régimen no se consideraba el tema de licencia, pero ahora es un beneficio también, ya sea licencia por maternidad, por paternidad o otra licencia a lo que tengan derecho los demás trabajadores. Pueden formar parte de un sindicato porque tienen derecho a la sindicación. Antes no se les incluía, pero ahora sí también forman parte de la sindicación.
tienen un seguro social, que es el Exsalud, y si ellos deciden, pueden afiliarse a un sistema de pensiones, pero ellos tendrían que pagar directamente a ese sistema de pensiones, porque su pago no va a ser en planilla, sino por recibos por honorarios. O sea, se les va a declarar en planillas, pero al final los pagos va a ser por recibos por honorarios, y para que ellos puedan eh, pagar el Sistema Nacional de Pensiones tendrían que ir directamente a la entidad. Ahora, lo que habíamos visto, ¿no? ¿Qué entidades públicas pueden usar el contrato administrativo de servicio? Todas las entidades públicas pueden usarlo, solo con excepción las del proyecto de inversión pública. Ahora, ¿cómo se accede al régimen o qué características hay cuando se accede a este tipo de régimen? Hay 4 etapas que son consideradas para poder acceder al régimen, que es la etapa preparatoria, convocatoria, selección, suscripción y registro de contrato. En el caso de la etapa preparatoria, estas etapas las realiza el área de recursos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber en esta etapa? Se va a plantear el requerimiento, o sea, la necesidad que tiene la empresa de poder tener un personal adicional. ¿Por qué hablamos de un personal adicional? Porque normalmente cuando los trabajadores firman bajo el régimen CAS es porque no se está cubriendo la demanda laboral que se tiene en la empresa, ¿no? Pueden haber trabajadores bajo el decreto ley 728, decreto ley 276, estén ejerciendo labores, pero la demanda laboral es alta y se necesita tener un personal de apoyo para los cargos que ya se vienen ejerciendo. Y es ahí donde se busca utilizar el régimen CAS para poder contratar a ese personal adicional. Entonces, en esa etapa preparatoria, se va a describir el servicio que va a realizar este trabajador. ¿Cuáles van a ser los requisitos? ¿Cuáles van a ser los requisitos mínimos que debe cumplir y las competencias que debe reunir el postulante? ¿No? Porque eso es necesario para que pueda ser aprobado. Después de eso, ¿no? Que se pasa todo esto a la oficina de presupuesto, se plantea la convocatoria, que es la segunda etapa, ¿no? En esta etapa ya comprende la publicación en el portal institucional, que debe hacerse como mínimo 5 días hábiles previos a la etapa de la selección. Si es con mayor anterioridad, mucho mejor, pero como mínimo debe considerarse 5 días hábiles, ¿no? Y ahí cuando ya se dé el tema de la convocatoria, de la publicación, va a tener que incluirse el cronograma y las etapas para el procedimiento. También en esta etapa debe quedar claro los mecanismos de cómo se va a evaluar, porque las personas que van a postular tienen que saberlo. Le tiene que indicar los requisitos que debe cumplir el postulante, cuáles son las condiciones esenciales del contrato, en qué lugar va a prestar el servicio, cuánto tiempo va a durar el contrato y cuál va a ser el monto que se le va a pagar al trabajador. ¿No? Todo eso se debe indicar en la segunda etapa. Luego tenemos la etapa de selección, que como su mismo nombre lo indica, aquí después de una evaluación objetiva, se va a verificar el tema del currículo, el tema de la entrevista para seleccionar a una persona, que es la que al final quedaría para ejercer el cargo. Luego tenemos, por último, la suscripción y registro del contrato. ¿Qué incluye la suscripción y registro? Comprende que dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de los resultados, la persona que haya quedado seleccionada tiene que
firmar el contrato, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si la persona que tenía que firmar el contrato no llega? Entonces ahí lo que se va a considerar es la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, ¿no? El que se puede decir en segundo lugar. Esto es necesario para poder acceder a este régimen. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la incorporación a los trabajadores CAS? ¿Por qué hablamos de los requisitos para la reincorporación? Porque pueden haber trabajadores que hayan estado laborando para el sector público bajo el régimen 728 o el 276, dejaron de laborar en la empresa y ahora quieren volver a postular a a un nuevo cargo, pero ya no bajo el régimen 728 o 276, sino bajo el régimen CAS, ¿no? Entonces, para ellos hay unos requisitos, ¿no? El primer requisito es realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia, ¿no? Esto significa que tenga un contrato por un tiempo definido, ¿no? Que sea permanente y que sea más de 3 meses, porque si solamente es por un mes o 3 meses, no se va a poder incorporar bajo el régimen CAS. El segundo requisito es tener contrato administrativo de servicio por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. No, otra de las características es que si tú, por ejemplo, estuviste trabajando en una empresa bajo el contrato CAS y quieres luego volverte a incorporar bajo el régimen CAS, tienes que cumplir con haber estado laborando o bien por 2 años seguidos o por 3 años de forma discontinua, que puede ser un año sí, un año no, un año sí, un año no, hasta cumplir los 3 años. Pero te lo van a pedir si tú te quieres volver a incorporar bajo el régimen CAS. Otro requisito es haber ingresado a la institución mediante concurso público abierto, en su defecto haber tenido la condición de servicio no personal y posterior contrato administrativo de servicio. O sea, otra forma de poder volver a reincorporarte es que si, por ejemplo, tú no firmaste inicialmente un contrato CAS, sino primero estuviste por servicios no personales, que son los de locación de servicios, pero ingresaste por concurso público abierto, puedes luego incorporarte a una posición bajo el contrato administrativo de servicios porque la ley sí te lo permite. Como cuarto requisito está los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma. ¿Qué se va a hacer? Se les va a reconocer los derechos que confiere la presente norma al estar comprendidos dentro del inciso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, existen trabajadores que están ahorita trabajando como CAS, ¿no? Pero luego ven que sale una convocatoria bajo el decreto ley 728. Se les permite que puedan acceder a esa convocatoria. Luego termina su contrato y luego quieren volver a postular a una posición bajo el trabajador CAS. Sí se puede hacer, pero ahí, ¿cuál es lo que se les va a reconocer como derecho? Se les va a reconocer como derecho el régimen laboral que tengan en ese momento en que estén laborando. O sea, si están laborando en ese momento y les hacen firmar un contrato bajo el régimen 728, entonces se les va a conferir los derechos de ese régimen. Si ya después vuelven a postular y ya quedan seleccionados para el régimen CAS, entonces es en base al régimen en el que se encuentran laborando en ese momento. Esos son los requisitos para una reincorporación. Luego tenemos el régimen de servicio civil, ¿no? Así se llama, régimen del servicio civil, decreto ley 357. Este es uno de los regímenes de la Autoridad Nacional de Servicio Civil.
La Autoridad Nacional de Servicio Civil es la máxima autoridad en lo que a recursos humanos corresponde. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional de Servicio Civil es como la SUNAFIL para la actividad privada, así lo es la Autoridad Nacional de Servicio Civil para el sector público. Si hay desavenencias, si se ve que hay reclamos o concursos que no se están realizando bien o ha habido algunas faltas, ¿dónde se debe recurrir? Se debe recurrir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y ellos tienen un régimen, ¿no? Que se llama, tiene el mismo nombre, régimen del servicio civil. Este aplica para las siguientes entidades públicas. ¿Quiénes pueden firmar bajo este régimen de servicio civil? El Poder Ejecutivo, los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueden tener trabajadores bajo este régimen del servicio civil. ¿Quiénes más? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los organismos autónomos reconocidos constitucionalmente, ¿no? Ellos son los que pueden tener trabajadores bajo este régimen del servicio civil. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este régimen? El primero es acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes laborales. Lo que está buscando Servicio Civil con su nueva ley Servil, que ya está en proyecto desde el 2022, es que no haya demasiados regímenes laborales, sino a los trabajadores se les agrupe en un solo régimen laboral que sería este, régimen del servicio civil. Porque así ya todos tendrían los mismos beneficios, los mismos derechos, ya no se tendría desigualdad en lo que al sector público corresponde. Entonces, uno de esos objetivos es acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes. El segundo objetivo es revalorar la función pública y mejorar la calidad de servicio. Esto es muy importante porque actualmente se considera que las actividades que realizan las entidades públicas están careciendo de valor por el tema de que no existe personal muchas veces que esté preparado y capacitado para ejercer sus funciones. O en algunas situaciones se ha visto muchas deficiencias dentro de las organizaciones del Estado, ¿no? A veces se va a una institución de salud y a veces o el trato no es adecuado o no te dan la información y es ahí donde la calidad del servicio disminuye, ¿no? Por eso es que se habla de revalorar la función pública y mejorar la calidad de servicio. Luego tenemos como tercer objetivo la captación, conservación y desarrollo de un cuerpo de servidores efectivos. ¿Esto con qué se hace? Con la finalidad de poder revalorar la función pública, porque necesitamos que haya personal competente, que tenga la experiencia, que tenga la capacidad de análisis, que tenga la empatía para atender a los clientes y para eso, ¿cómo se logra? A través de la capacitación y la evaluación. Y además, aparte de la capacitación y evaluación, es necesario premiar al trabajador por los méritos que va logrando, ¿no? Entonces, por eso hablamos de tener un cuerpo grande de servidores efectivos. Luego también tenemos mejorar la calidad de atención y de servicios a la ciudadanía. Mediante esta mejora, en los dos aspectos mencionados, ¿qué es lo que vamos a lograr? Otorgar a la ciudadanía una óptima administración, ¿no? Porque si nosotros mejoramos la calidad de atención y los servicios, vamos a poder administrar mejor los recursos del Estado, ¿no? Se les va a poder dar atención médica a más personas. El tema de las instituciones también públicas de educación, van a haber
más niños, jóvenes con acceso a educación en las entidades de los gobiernos regionales, locales, también que cumplan con hacer su labor y el presupuesto se utilice para las obras de crecimiento público. Entonces, esa es la idea de poder, en este caso, mejorar la calidad y los servicios que se brinda a la ciudadanía. Tenemos luego revalorización de la función pública para atraer y retener el talento en el Estado, que esto va de la mano con la captación y conservación, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos una serie de evaluaciones para contratar a un personal del Estado, la idea es que ese personal se pueda quedar, se le pueda retener en una empresa. ¿Y cómo se le retiene? Haciendo que se le pueda, que esa persona se pueda sentir a gusto. Y para lograrlo se necesita que esa persona eh, tenga un buen clima laboral, que se adecue a la cultura organizacional, que tenga una motivación para hacer su trabajo, que tenga unas pautas en lo que corresponde a premiaciones, capacitaciones, evaluaciones, que haya una promoción de ascensos para que pueda seguir creciendo, porque esa sería la forma de cómo se puede retener el talento en el Estado. Y la progresión en la carrera de servicio civil basado en mérito de los servidores. Cuando hablamos de progresión, hablamos de la línea de carrera, sino que en el sector público no se le llama como línea, sino se le llama progresión. ¿Por qué? Porque en el sector público se considera que todo es un proceso, que todo va paso a paso, por eso le llaman progresión. Y el objetivo de este régimen también es la progresión en la carrera del servicio civil. Ahora, ¿cuáles son los atributos de, de este régimen del servicio civil o específicamente de la Autoridad Nacional de Servicio Civil? Porque esta autoridad es la que ejerce esos atributos, ¿no? Entonces tiene 5 atribuciones. La primera es la normativa, la segunda es supervisora, tercera sancionadora, cuarto interventora y por último la de resolución de controversias. Cuando hablamos de la atribución normativa, hablamos de que comprende la potestad de dictar en el ámbito de su competencia normas técnicas que vayan de alcance regional y nacional. ¿Quiénes van a dictar estas normas técnicas? Es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿A quién va a dictar estas normas? A las oficinas de recursos humanos, para que ellos sepan cómo debe funcionar el tema de las contrataciones, el tema de las evaluaciones, el tema de los exámenes y todo lo que corresponde a la vinculación con los trabajadores. Su segunda atribución es supervisora. ¿A qué hacemos referencia con supervisora? Es que está destinado al seguimiento de las acciones que se realizan en las entidades del sector público en el ámbito de su competencia. Como su mismo nombre lo dice, hay que fiscalizar lo que se realiza, porque si no hay esa fiscalización en los procesos, es donde vienen luego las desavenencias, luego vienen los fraudes, y por eso es que la autoridad tiene la capacidad y la atribución de supervisar cómo se llevan a cabo los concursos, ¿no? Ellos pueden ser parte también del jurado si así lo deciden, o pueden dar por finalizado o desierto algún concurso si ven que alguna de las normativas no se están cumpliendo, porque su atribución lo permite, tiene atribución supervisora. Por otro lado, otra atribución es la sancionadora. Aquí hacemos referencia que en el caso de algún incumplimiento de alguna obligación se puede sancionar a la empresa o a las personas que hayan incumplido con alguna norma. En la cuarta atribución tenemos interventora, que se utiliza en el caso de detectar graves irregularidades. O
sea, por ejemplo, vemos que han pedido dinero para poder apoyar a una persona, se ha visto temas de fraudes, malversación de fondos, entonces se puede intervenir en estos casos para poder, va de la mano con la sanción, porque cuando se interviene y se detecta graves irregularidades, se procede con la sanción. Y luego tenemos la resolución de controversias, que esto se ejerce a través del Tribunal de Servicio Civil. Dentro de la autoridad nacional hay un órgano adjunto, que es así como una área dentro de la autoridad que se llama tribunal. Cuando hay cuando hay un problema, por ejemplo, un, este, un trabajador quiere porque no, porque se le despidió arbitrariamente, porque no se consideró bien los criterios de puntuación para las evaluaciones, entonces puede reclamar a la Autoridad Nacional de Servicio Civil y ellos lo que van a hacer es, en este caso, resolver la controversia y poder reconocer o desestimar los derechos invocados. ¿A qué nos referimos con reconocer o desestimar? Es darle la razón a quien se le debe dar la razón. Si corresponde al trabajador, entonces al trabajador y se le vuelve a colocar en el puesto de trabajo en el que estaba. Pero si en este caso se ve que se le deben, se le debe estimar la razón a la empresa, entonces a él. Por eso es que hablamos del tema de la resolución de controversias. Ahora, ¿qué beneficios tiene este régimen del servicio civil? Tener un solo régimen laboral, ¿no? Que va de la mano con el objetivo 1, que es acabar con la multiplicidad de regímenes que existen. Porque de esa manera que se va a lograr elevar la calidad de servicio civil. Luego también tenemos como beneficio acceso a capacitación constante, que se da al igual que los demás regímenes, para de esta forma poder darle mayores instrumentos y material al servidor público, ¿no? Otro beneficio es el incremento de ingresos para los servidores mediante 2 aguinaldos, porque actualmente pues se les paga solamente a los trabajadores 300 soles en el mes de julio y 300 soles en diciembre. Pero lo que sí sería es, lo que plantea este régimen del servicio civil es que sea 2 aguinaldos más en el mes de julio y en el mes de diciembre. Mejorar la calidad de servicio que se ofrece al ciudadano, promover la continuidad de las políticas públicas, mejorar el control y el uso de recursos públicos del Estado. ¿No? Esto es importante porque muchas veces pues los recursos del Estado no se destinan de forma equitativa para todo lo que se requiere, sino se da de forma disfuncional. Por eso es mejor el tema de control y el uso de los recursos públicos. Ahora, ¿cómo se conforma un trabajador bajo el régimen del servicio civil? Bajo el régimen de servicio civil, los trabajadores están conformados por un funcionario público, el director público, el servidor civil de carrera, el servidor de la actividad complementaria y el servidor de confianza. En el caso del funcionario público, este va a ser la persona que está orientada principalmente por el deseo de servir y atender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Ese es el fin de nombrar a un funcionario público, una persona que está orientada por el deseo de servir y atender la necesidad de los ciudadanos, poniendo a disposición de la nación todas sus capacidades por el cual fue elegido. Ahora, el funcionario público
se clasifica por funcionario público de elección o funcionario público de designación. El funcionario público de elección tenemos, por ejemplo, en este caso al presidente de la República, al vicepresidente, los congresistas, los consejeros, alcaldes y regidores. Todos ellos son los funcionarios públicos por elección. Y los funcionarios públicos por designación son los que, en este caso, los nombra los funcionarios ya elegidos. O sea, el presidente de la República tiene su asesor legal, el alcalde tiene su asesor también legal o tiene su mano derecha que vendría a ser la persona que controla todo lo que realiza, toda su agenda. Ellos son también funcionarios públicos, pero por designación. ¿Por qué? Porque no han sido elegidos de forma popular y directa por la población, sino han sido designados para ese cargo, ¿no? Entonces, por eso se les llama funcionarios públicos de designación. Ahora, también tenemos como segundo punto al director público. En este caso, el director público es aquel que tiene funciones de organización, es el que toma las decisiones dentro de la empresa y va a velar por el logro de los objetivos asignados, porque él va a supervisar las metas que deben cumplir los servidores civiles bajo su responsabilidad, ¿no? ¿A quiénes les llamamos directores públicos? Le hablamos a los gerentes. ¿Por qué? Porque el alcalde, el presidente, ellos no van a estar en contacto directo con los trabajadores. Quienes van a estar con contacto directo son los directores, los directivos públicos. Ellos van a ser como los que representen a los funcionarios dentro de la empresa. Y ellos van a supervisar porque las metas de la organización se cumplan. Entonces, ellos van a tomar decisiones importantes dentro de la organización. Luego tenemos a los servidores públicos, que se dividen en servidor civil de carrera y servidor de la actividad complementaria. En el caso del servidor civil de carrera, es aquel que realiza funciones directamente vinculadas a lo que fue contratado, ¿no? Entonces, en este caso, la incorporación de este grupo de servidores se efectúa mediante concurso público de mérito para que puedan acceder, ¿no? Ahí tenemos los asistentes, los ingenieros, los analistas, todos los que han sido contratados para que cumplan funciones específicas. Los servidores de actividad complementaria son aquellos que realizan funciones indirectas a las funciones sustantivas de la administración pública. ¿Quiénes son los servidores de actividad complementaria? Son aquellos que dan soporte o son de apoyo a los servidores civiles, ¿no? En este caso, muchos de ellos son los que trabajan de la mano, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero tiene su personal de apoyo. Este va a ser también un servidor, pero va a realizar actividades complementarias, ¿no? Entonces, todos aquellos que son de soporte son para actividades manuales o operativas, son los servidores de actividades complementarias. Los servidores de confianza son aquellos servidores civiles, o sea, ellos son como decir un servidor civil de carrera. Pero ¿por qué se les llama de confianza? Porque forman parte del entorno directo e inmediato de los directivos públicos. Es como la mano derecha del director público, ¿no? Entonces, el número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al 5% del total de trabajadores del sector público, ¿no? Entonces, si son 100 trabajadores en el sector público, el 5% no, pues no, o sea, no pueden ser más de 5 servidores de confianza que haya, solamente tiene que ser como máximo el 5% del total de trabajadores.
y estos servidores de confianza pueden ser relevados de su cargo cuando el director público deje su posición. ¿Por qué? Acordémonos que ellos son servidores de confianza de los directivos públicos, pero una vez que ya terminan su contrato, el nuevo director público puede volver a escoger a nuevos servidores de confianza, ¿no? Ellos son los que van a ser como los ojos de los directivos dentro de su área, ¿no? Porque un servidor público, digamos que sea el jefe de presupuesto y haya sido escogido como servidor de confianza, entonces él va a entrar en las reuniones que tenga el director público, va a informarle de todo lo que pasa en la organización, por eso se les llama de confianza. Ahora, ¿cuáles son las causales que se puede dar se puede dar por finalizado un contrato del régimen del servicio civil? No, normalmente es por fallecimiento, ¿no? Si ya fallece el trabajador, obviamente que ya su contrato ya no va a continuar. También se puede dar por renuncia del mismo trabajador. El tema de jubilación, o sea, ya cumple su tiempo de servicio y ya la empresa pues decide que ya el trabajador tiene que descansar por mutuo acuerdo. Eso aplica para aquellos trabajadores que han estado laborando un buen tiempo en la organización, pero no tanto ha sido porque ellos estén renunciando, sino que la empresa decide llegar a un acuerdo con el trabajador donde ambas partes sean beneficiarias, porque por tema de productividad es mejor ya no seguir teniendo al trabajador. Pero como es un trabajador que ya tiene tiempo en la empresa, entonces es mejor llegar a un acuerdo con ellos para evitar tener problemas legales. Por el tema de alcanzar el límite de edad, que es lo mismo casi que la jubilación, ¿no? Sino que la diferencia es que puedes alcanzar el límite de edad y todavía no te toque jubilarse, pero ya tener un trabajador de más de 70 años en la empresa ya bajo este régimen no lo consideran conveniente. También la destitución por carácter disciplinario, en el caso de conductas inadecuadas que se estén dando en la empresa, entonces se puede dar también finalizado, ¿no? Inhabilitación del ejercicio profesional, o sea, se le quita el tema de la habilitación que tienen, porque los trabajadores están en el colegio de abogados, en el colegio de contadores, colegio de administradores, pero por algún motivo son inhabilitados de su ejercicio profesional, o sea, se les quita su, su posición dentro de ese ejercicio. Entonces, como se les inhabilita, se informa a las empresas públicas y pueden decidir también dar por finalizado el contrato, por no haber superado también el periodo de prueba, porque la ley peruana te indica que el periodo de prueba es de 3 meses, pero hay trabajadores que dentro de los 3 meses no demostraron tener las capacidades para poder hacer sus funciones. Entonces, como no superaron ese periodo de prueba, se da por finalizado el contrato. Por decisión direccional. O sea, aquí ya es un tema de que el director público decida que el trabajador se finalice su contrato, se da, ¿no? Por decisión de la dirección o por la extinción de la entidad. En el caso de que ya se cierre la empresa, que es un poco complicado porque casi las empresas públicas es muy difícil que dejen de coexistir, pero sí se puede dar, ¿no? Se puede dar que es que en una zona, un departamento cierre la empresa por motivos de algún desastre natural o algún problema que se esté dando en la zona, ¿no? Sobre todo donde hay conflictos con el MRTA o otros conflictos que pongan en riesgo a la ciudadanía, sí se puede cerrar esas entidades, ¿no?
Y al extinguirse esas entidades, pues también sería un motivo y una causal para el término del contrato. Entonces, estos jóvenes que hemos visto aquí son los regímenes más importantes que existen actualmente dentro de del sector público. Ahora lo que vamos a ver en base a lo que hemos estado repasando el día de hoy o lo que hemos aprendido es un pequeño cuestionario, jóvenes. Este pequeño cuestionario es para que ustedes puedan ir sabiendo lo que se va haciendo en clases. No es, todavía no, este cuestionario no tiene una nota que se va a ir directamente a su examen final, no, pero sí es bueno que ustedes vayan respondiendo para saber si lo que se ha explicado en clase se ha entendido. Entonces vamos a las preguntas. La primera pregunta dice, entre sus principios está fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad. ¿De qué régimen laboral estamos hablando? ¿Del régimen CAS, del régimen Decreto Ley 276 o del Decreto Ley 728? ¿Recuerdan que había un régimen que le mencionaba, que les decía que se llama régimen de la productividad y competitividad laboral? Claro, muy bien, Helen, Norma y Verónica. Estábamos ahí haciendo referencia al decreto ley 728. Muy bien, chicos, han estado atentos. La segunda pregunta dice, este régimen debe su origen al intento de regularizar la situación contractual de miles de trabajadores durante la década de los 90. ¿A qué régimen hacemos referencia? ¿Al decreto ley 728, al régimen CAS o al régimen decreto ley 276? A ver, Magali, Wendy, Norma, Helen, Celia dicen el régimen CAS, Rubén el CAS. Rolly dice la B. Efectivamente, este vino a cambiar al de servicios no personales, ¿no? Que justo les comentaba que en la década de los 90 había una situación complicada. Entonces, sí, está bien, es el régimen caso. La pregunta 3 nos dice, es aquella bonificación que se otorga al trabajador por cada quinquenio de tiempo de servicio, o sea, por cada 5 años. En el decreto ley 276 que habíamos estado estudiando, les mencioné 3 tipos de bonificación. Hay una de esas bonificaciones que nos habla de que se le otorga al trabajador nombrado por cada quinquenio de servicio. ¿Cuál es esa bonificación? La bonificación personal, la bonificación diferencial o la bonificación familiar. Helen nos dice la A, Pedro también nos dice la A, Rolly la A. Rubén, Wendy, Alejandro, Norma, Rubí nos dicen la A. Claro, efectivamente es esta, la bonificación personal. Pregunta 4. Nos dice, acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes laborales es uno de sus objetivos. O sea, hay uno de los regímenes cuyo objetivo es acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes. ¿Cuál sería? Decreto Ley 728, B, Decreto Ley 357 o C, Decreto Ley 276. La B me dice Celia, Pedro, Celia, Norma dice 357, Bernal 357, Rubí, Elizabeth, Alejandro, B, Rubén dice 357, Rubén, Magali, todos dicen la B.
Claro, y sería ese, ¿no? Que es el régimen del servicio civil, ¿no? Que es el acabar multiplicidad de regímenes. Ahora vamos con los atributos que forman parte del régimen del servicio civil. ¿Cuál es aquel atributo que se ejerce a través del tribunal? ¿Recuerdan que yo les había dicho que dentro de la autoridad nacional hay un órgano adjunto que es el tribunal y hay un atributo que se ejerce a través de este tribunal? ¿Cuál sería? El de resolución de controversias, sancionadora o normativa. ¿Cuál de esos de estos tres atributos forma parte y es ejercido por el tribunal? ¿Cuál sería, jóvenes? El de resolución de controversias, sancionadora o normativa. Pedro nos dice la A, Gubén normativa, Magali la A, Wendy normativa, Rosario normativa, Rolly nos dice la C, Alejandro nos dice la B, Celia dice C, Omar normativa, Rubén todos, Norma sancionadora, Elizabeth normativa, María Pau la A, Rubí normativa, Omar, Celia normativa, José la A y Cristina la A. Y en este caso, o sea, todas se ejercen bajo el régimen del servicio civil, pero aquel atributo que recae en el tribunal es la A, que es la de resolución de controversias. Ellos se encargan de desestimar o estimar los casos. La pregunta 6 nos dice, ¿tiene como objeto compensar el servicio de carrera por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva? Aquí volvemos a hablar de las bonificaciones. ¿Qué bonificación sería? ¿Diferencial o personal? Dice, tiene como objeto compensar al servidor de carrera por el desempeño que implique una responsabilidad directiva. Hay una bonificación que se le da a los que tienen cargos directivos y que estén cumpliendo con sus metas, que tengan un buen desempeño. Acá veo que, a ver, normativa me dice Cristina, Rolly B, Magali A, Cristina y Celia B, Omar nos dice personal, Norma dice diferencial, Wendy nos dice la B, Celia B, Rubén A, Pedro A, Helen diferencial, Alejandro, Cristina y Elizabeth la B. Y en este caso la respuesta, chicos, es la bonificación diferencial. La personal es la que se da por cada quinquenio de servicio, no se olviden. A los trabajadores nombrados. La pregunta 7 nos dice, es una persona orientada por el deseo de servir y atender la necesidad de los ciudadanos. Aquí hablamos de la conformación bajo el régimen del servicio civil. ¿Cuál es esa persona que está orientada al deseo de servir y atender a los ciudadanos? ¿El servidor civil de carrera, el director público o el funcionario público? ¿Y sería? Claro, como muchos lo mencionan, el funcionario público. Vamos con otro atributo. ¿Cuál es ese atributo que es utilizado en caso de detectar graves irregularidades en la administración pública? ¿Cuál es ese atributo que se activa cuando se ven graves irregularidades? ¿La atribución interventora, sancionadora o supervisora? ¿Cuál creen ustedes? Gubén dice sancionadora, la B.
Rolly la C, Rubén González la B, Celia sancionadora, Pedro A, Lidia B, Alejandro B, Norma interventora, Magali B, José la C. Y aquí, cuando en el área de recursos humanos las cosas no se están viendo y se tiene que intervenir es para sancionar. Entonces la respuesta es sancionadora. Acá ha habido acá me había confundido, disculpen chicos. La respuesta es interventora, disculpen. En la pregunta 9 dice, realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y la administración interna de la entidad. ¿Quién realiza funciones directas vinculadas al cumplimiento de sus funciones? ¿El servidor de confianza, el servidor de carrera o el servidor de actividades complementarias? En este caso, quien realiza funciones directas de acuerdo a lo que fue contratado es el servidor de carrera. ¿Cuál es aquel régimen que ha sido creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de la contratación laboral? Decreto Ley 17, 728 o 276. En este caso es el Decreto Ley 728. Este es el régimen que se creó con esa finalidad. Bien jóvenes, ha sido un gusto de compartir con ustedes esta sesión de regímenes laborales. Que tengan todos muy buenas noches. Bien, licenciada María José, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Y bien, muchas gracias. Recordarles que en la próxima sesión, la sesión 4, vamos a desarrollar el tema de generalidades sobre la gestión de planillas y beneficios sociales. Bien, recuerden que el horario de las clases son de 8 a 9:30 noche, 9:30 de la noche, los días lunes y miércoles. Bien, estimados participantes, muchísimas gracias por estar presente en la sesión. Ya nos estaremos viendo la próxima sesión. Recuerden, si tienen dudas o consultas, me pueden escribir al WhatsApp. Yo con mucho gusto voy a estar respondiendo vuestras dudas. Muchas gracias, María, Maribel, Rocío, Elizabeth, María, Celia, Elizabeth, Alejandro, Cristina, Roli, Silvi, Rubén, Norma. Muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo en la próxima sesión de clases. Y bien, invitarles una vez más a que sigan participando en todas las sesiones. Recuerden que el día miércoles se va a tomar la evaluación final, por lo que les invito a que sigan presentes en las sesiones. Muchas gracias, muy buenas noches. Ahora sí, yo también me despido. Que tengan una excelente noche y también el día de mañana un excelente día. Siempre. Sí, a través del grupo se les va a enviar. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión.